Mire, yo creo, en primer lugar, que el proyecto de movilidad jubilatoria es bueno. Es una buena decisión del gobierno de la presidenta Cristina de Kirchner de mandar este proyecto al Congreso de la Nación. Ha tenido su tratamiento en diputados, se ha sancionado por una amplísima mayoría, 160 y tantos votos contra 100, y ahora está en debate del Senado, donde se plantean algunos problemas. Por un lado, creo que la oposición lo ha politizado. Y si de politizar se trata, yo no tengo problema en discutir de política. En primer lugar, creo que el gobierno que más ha hecho en los últimos años con respecto a los jubilados y pensionados de nuestro país ha sido el gobierno de Kirchner. Recordemos, vamos para atrás, el plan austral que congeló las jubilaciones, impuesto por Alfonsín, después siguió Menem sancionando el régimen, la nueva ley de jubilaciones, donde complicó los derechos de muchos jubilados. Esto significó crear el sistema integrado, crear las AFJP, todo el sistema de derivación de fondos jubilatorios hacia el sector privado financiero, que son las AFJP. Si recordamos el gobierno de la Rúa, todavía tienen presente nuestros jubilados y pensionados que en algún momento se los utilizó de clave de ajuste y se les disminuyeron las jubilaciones y pensiones en un 13%, y tuvo que llegar Kirchner al gobierno para tomar la cuestión de los jubilados y pensionados en serio. Y esto no solamente debe verse como un problema de la movilidad. En primer lugar, porque el gobierno de Kirchner atacó, en cuanto llegó en mayo del 2003, atacó un problema que era gravísimo entre los argentinos, que era el de la desocupación. Si hay desocupación, no hay aportes al sistema previsional, y el sistema previsional solidario cae en pedazos. Entonces, hay que contar, en primer lugar, que se generaron en estos años de gobierno de Kirchner y lo que va del gobierno de Cristina, más de 3 millones de puestos de trabajo, lo que significa más aporte y contribución al sistema previsional. Se blanquearon más de 1.300.000 trabajadores en la Argentina, que no hacían aporte al sistema previsional ni tenían obra social. La jubilación de amas de casa. La jubilación de amas de casa, que significó incorporar a un sector de más de 1.500.000 personas en nuestro país, que por distintas razones no cumplían con los requisitos mínimos por una jubilación, tenían la edad para hacerlo y sin embargo, o porque los patrones no le hicieron su aporte en su momento, porque trabajaron en forma independiente, porque no creían en el sistema jubilatorio o porque no podían hacer los aportes, necesitaban un reconocimiento del Estado a esa situación. Por eso se generó esa mal llamada jubilación de amas de casa, porque no solamente se jubilaron amas de casa, sino otro tipo de trabajadores, que significó incorporar 1.500.000 personas al sistema de previsión jubilatoria. Desde el 2003 a la fecha, más de un 300% de aumento a las jubilaciones mínimas. Eso provocó, en primer lugar, salir de aquellos 150 pesos del 2003 que cobraban como jubilación mínima jubilados y pensionados de la Argentina y llevarlo hoy a un mínimo de 690 y pico de pesos que se cobran como jubilación mínima. Generó una consecuencia disvaliosa, que fue el achatamiento de la pirámide. Hoy casi todos nuestros jubilados y pensionados cobran esa jubilación mínima de 690 pesos. ¿Le permite entrar en la obra social también? Le permite entrar en una obra social del PAMI, en el caso de los trabajadores estatales. Creo que mucho se ha hecho. Se han aumentado también las jubilaciones y se ha ido recomponiendo la pirámide de a poco. Y esto es movilidad y no aumento de jubilación. Esto de la movilidad significa darle al jubilado la seguridad de que 2 veces por año su haber jubilatorio va a ser actualizado, de acuerdo a un índice que está provocando muchas diferencias y muchas discusiones. Discusiones que entiendo son absolutamente, reitero, de naturaleza política, de apreciaciones políticas, porque primero en el proyecto que había mandado el Poder Ejecutivo de la Nación había una relación a los índices de aumento de precios al consumidor, que en realidad se desconfía del INDEC, hay una desconfianza entre comillas de sus números y de sus procedimientos, y entonces por una decisión del propio gobierno nacional se impulsó un cambio y una alternativa, o el índice o un índice de salario que maneja, de aumento de salario que maneja el Ministerio de Trabajo de la Nación, como alternativa. El que mejor convenga al jubilado va a ser el que se va a utilizar para su actualización. Esto independientemente de reconocer que hay jubilaciones, sobre todo no las más bajas, sino algunas del medio y las más altas, no han sido recompuestas a lo largo del tiempo desde que se produjo la debacle y la salida de la convertibilidad en el año 2001 y la caída del gobierno de la Rúa. Pero que son decisiones que en cualquier momento el Poder Ejecutivo puede cambiar. Incluso hay algunos anuncios de que se está estudiando antes de la entrada en vigencia de esta nueva ley de movilidad, que va a entrar en vigencia justamente a partir de marzo del año que viene, donde se va a producir la primera actualización de haberes automática. Va a haber una decisión, yo creo, del Poder Ejecutivo con alguna recomposición salarial o una recomposición para jubilaciones y pensiones. Creo que hay que
poner la cabeza fresca, y creo que no hay que ser, no quiero decir cara dura, pero una cosa parecida, ¿no es cierto? Hay que dejarse la movilidad previsional que envía el gobierno con todas estas cosas que yo le digo que hicimos y que están los papeles, y que está la realidad, la creación de puestos de trabajo, el blanqueo de trabajadores en negro, las jubilaciones de las amas de casa. La opción que dio el Poder Ejecutivo Nacional el año pasado de volver al sistema de reparto, confiando en un sistema solidario y de salir, de desafiliarse de las AFJP, que también es una decisión política importante. Y hoy la movilidad, respetando una decisión de la Corte y algo que habla nuestra Constitución, que no significa ni remotamente el 82% móvil, que es una cosa a la que creo que no vamos a poder volver a llegar nunca en este país, porque se trata de un sistema solidario que tiene que ser sustentable en el tiempo, pero sí ir arrimándose a un ajuste automático cada 6 meses, teniendo en cuenta el crecimiento de la recaudación previsional, el crecimiento salarial y un poco los índices generales de la economía. Entonces, si durante mi gobierno yo le bajé el 13% de jubilaciones, es decir, le quité a las jubilaciones un 13%, o los obligué a ir a una FJP si no optábamos por un sistema de reparto como fue en la década del 90 con Cavallo a la cabeza también, pues parece que siempre que aparece Cavallo los jubilados y las provincias más chicas somos las más perjudicadas. Creo que hay que ponerse un poco más sincero y hacer las cosas con realidad. Aceptar que esto es lo que se puede, que es un sistema sustentable en el tiempo sobre todo, que significa que las cajas de jubilación, que la Caja Nacional de Jubilación, es decir, el ANSES, va a mantener recursos y va a poder aumentar las jubilaciones conforme se vayan dando las circunstancias y los índices que les mencioné. ¿Cree que se le venden espejos de colores a los jubilados cuando se le dice que se va a recuperar el 82% móvil, habiendo una cláusula legal que impide que esto se modifique? Esa misma cláusula legal fue la que disminuyó el 13% de los jubilados y pensionados. Doctor, es inevitable no poder o no hablar de política cuando hoy, por ejemplo, está diciendo concretamente la otra parte del binomio que fue en la fórmula de la campaña presidencial, estamos hablando de Julio Cobos, decir que se podría presentar en el 2011, que podría armar listas para el 2009. ¿Cómo suena esto dentro del ámbito oficial, teniendo en cuenta que él forma parte de esta gestión presidencial? Bueno, basta leer las declaraciones de algunos compañeros, senadores, diputados y algunos funcionarios del Poder Ejecutivo para creer esto, para ver qué evaluación se está haciendo en el Gobierno Nacional. Cobos tiene una responsabilidad dentro de la concertación que en su momento decidió conformar con el expresidente Kirchner y luego compartir una fórmula presidencial con Cristina de Kirchner, y debe ser respetuoso de esa decisión de la ciudadanía que creyó en él y lo votó como vicepresidente de la Nación. Independientemente de eso, los movimientos políticos que se hagan, yo creo que están bien. La movilidad dentro de la política es una constante y son opciones electorales que se van dando. Si Cobos logra o no conformar un nuevo partido, una fórmula presidencial, un partido nacional y demás, está dentro de las posibilidades de las reglas de la política. En todo caso, yo siempre pienso en que la política tiene mucho de gestión. Cuando hay personajes que aparecen en la consideración pública por un hecho aislado, por una consideración general, como nos pasó con De la Rúa, para no irnos demasiado lejos, y el 60% de la ciudadanía acompañó esa figura sin mirar lo que había sido su gestión, las cosas se nos complicaron. Con Kirchner la cosa fue distinta, lo acompañó un sector de la población con su voto en una oportunidad, venía con una experiencia de gestión y creo que no defraudó, independientemente de la cantidad de votos que se junten o los procesos electorales que se vayan dando, no defraudó a la ciudadanía. De la Rúa nos defraudó. Y creo que lo de Cobos puede ser una cosa similar. Es un hombre que en su gestión y en su paso por Mendoza deja mucho que desear como gobernador. En su gestión como vicepresidente mucho no se lo ha visto, más que por un hecho casi fortuito de su votación en el Senado, y de ahí una popularidad importante que debemos reconocer. Ha ganado popularidad, ha ganado prestigio, hoy es uno de los personajes de la política. Hasta ese día realmente lo que había hecho y la figura de Cobos no había resaltado en la opinión pública de la manera que resaltó, y habrá que esperar un poco para ver cómo se anda. De todas maneras, yo insisto, la gestión es lo importante, es ver cómo se gestiona la responsabilidad de un gobierno nacional, qué es lo que se hace cuando la ciudadanía le da un voto de presidente, un voto de gobernador o un voto de intendente. Pruebas al cántaro, tenemos mucho para ver de qué es lo que ha hecho uno, qué es lo que ha hecho el otro, y esto por ahora sigue siendo un protagonismo netamente mediático, en algunos casos bien aprovechado,
en los actos populares, donde la gente está distendida y piensa en otras cosas, maratones, festivales musicales y esas cosas, ahí lo vemos al señor Cobo. Creo que desde el punto de vista de su imagen estará bien, desde el punto de vista de su capacidad para gobernar hasta ahora no ha demostrado nada.